Envié una carta de divorcio a la mesa de mi esposa mientras cenaba con un desconocido. Yo estaba allí, escondido en un rincón del restaurante, observándola desde lejos mientras sonreía, se arreglaba el pelo y cruzaba las piernas de esa manera que, durante años, me fue única. El camarero se acercó, le entregó el sobre blanco con mi nombre en el remitente, y lo observé todo, desde el momento en que reconoció la letra hasta el segundo en que le temblaron los dedos y su mirada osciló entre el miedo y la vergüenza. Intentó disimularlo, sonrió tímidamente y siguió hablando con el hombre como si no fuera para tanto, como si la vida no se hubiera derrumbado allí, en esa hoja firmada por mí, diciéndole que ya no habría más nosotros. Mientras ella reía nerviosamente y revolvía la comida con el tenedor, yo ya iba camino a casa. Quería estar allí antes que ella, sentado en el sofá como una sombra de mí mismo, como el último recuerdo vivo del hombre que la amaba. Cuando se abrió la puerta y entró, me di cuenta de que había estado llorando en el coche. Tenía los ojos rojos y caminaba como si llevara el peso del mundo. Al verme allí, se detuvo, paralizada, como si el tiempo se hubiera congelado en el momento en que la verdad encuentra al culpable. No grité, no discutí. La miré a los ojos y le dije, no te preocupes, ya sé lo que pasó. Yo fui quien le dijo al camarero que te diera la carta. Murmuró algo, con la voz quebrada, ¿no es eso lo que pensabas? Y yo, sin rabia, sin ironía, solo con un cansancio que me salía del alma, respondí, ya lo sé todo. No te deseo ningún mal ni nada parecido. Solo quiero seguir adelante y encontrar a alguien que valore mi amor. Espero que estés contenta con tu decisión. Entonces me levanté, cogí mi maleta y salí por la puerta sin mirar atrás. Esa fue la última vez que me vio antes de que la vida diera un giro inesperado. En los meses siguientes, aprendí a respirar sin ella, a llenar el vacío al otro lado de la cama con silencio y paz. Conocí a una mujer como nunca antes había conocido. No era perfecta, pero me hacía reír de verdad. Me escuchaba con atención. Me hizo sentir digna de amor de nuevo. Mientras tanto, mi ex era una serie de relaciones que nunca duraban más de 2 meses. Ningún hombre podía llenar el vacío que había dejado, no por falta de intentos, sino porque la falta de respeto es una deuda que se paga con intereses. Intentó volver. Un día, tocó el timbre. Al abrir, me encontré con la misma mirada perdida de la cena. Había envejecido 5 años en uno. Llevaba el pelo despeinado, la mirada marcada por el insomnio de quien comprende, demasiado tarde, el valor de los perdidos. Decía que pensaba en mí todos los días. Que echaba de menos nuestro hogar, el aroma de mi perfume en su ropa, mi calma, mi carácter cariñoso. Que yo cometía errores, sí, pero que ella también, y muchos. Decía que el hombre con el que se fue ese día desapareció semanas después, y que desde entonces no había encontrado a nadie que la quisiera como yo. Escuché en silencio. No había rabia en mí, pero tampoco había espacio. La cicatriz ya se había convertido en piel nueva. Y allí, ante la mujer que me rompió el corazón, comprendí que el amor no muere, solo encuentra otro lugar donde florecer. Lloró, suplicó una segunda oportunidad. Dijo que había aprendido del dolor. Que ahora sabía lo que había perdido. Y yo respondí con calma, no te odio. Pero he aprendido a amarme más que a insistir en alguien que no supo elegirme. Y entonces cerré la puerta. No con ira. Con respeto. Con amor propio. Se quedó allí parada unos minutos, hasta que se dio cuenta de que esa puerta nunca volvería a abrirse. Pero lo que ella no sabía, y lo que quizá nadie sospechaba, era que la llevó a perder al amor de su vida. Porque hubo un momento específico. Una escena que selló su destino. Y esa escena no fue la cena. No fue la carta. Ni siquiera fue mi partida de casa. Fue algo que ocurrió mucho después, cuando pensó que podría regresar. Algo que vio. Un encuentro inesperado. Una reflexión que la hizo afrontar la verdad más cruel, el amor que destruyó había encontrado un nuevo hogar. Una mirada que ya no era para ella. Y fue en ese momento, y solo en ese momento, que comprendió realmente lo que había perdido. Y cuando supo, como ella vio esto, tal vez entiende por qué el arrepentimiento no siempre encuentra perdón. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos,
ni apoyaremos jamás ninguna forma de engaño. Las historias que escucharán son ficticio, pero basada en situaciones reales, creada para mostrar cuánto puede llegar a ocurrir una infidelidad, destruir vidas enteras, amores y futuros. Prepárate para sumergirte en emociones intensas, giros inesperados y verdades difíciles de afrontar. Ahora respira hondo, y prepárate para escuchar una historia impactante. Su nombre era Laura. Desde pequeña, llevaba en la mirada una ternura que confundía madurez con fragilidad, pero albergaba una fuerza silenciosa, moldeada por la vida sencilla que había llevado con sus padres y dos hermanas menores. Era profesora de literatura de secundaria, apasionada por las palabras y por cómo podían salvar un alma en ruinas. Era hermosa en su dulzura, de rasgos discretos y una ligereza en el habla que cautivaba incluso a los más escépticos. Daniel, en cambio, era ingeniero civil, meticuloso, serio, pero con un peculiar sentido del humor que solo se revelaba cuando estaba en casa, cuando se descalzaba y se relajaba frente al sofá tras un día de reuniones y cálculos. Se conocieron por casualidad, en un evento comunitario al que ambos asistieron a regañadientes, pero que finalmente cambiaría el curso de sus vidas. Al principio, parecían improbables el uno para el otro. Daniel era metódico, extremadamente organizado, con horarios rígidos y una relación casi sagrada con el silencio. Laura, en cambio, era caótica en su dulzura, olvidaba dónde dejaba las llaves, llegaba tarde a las citas y constantemente desparramaba libros por la casa. Pero quizás fue precisamente este contraste lo que los unió. Se complementaban. Y así, tras solo unos meses de noviazgo, decidieron compartir casa. Era una casa de una sola planta en una esquina, con un modesto jardín y un balcón, donde pasarían incontables noches hablando de la vida. Daniel plantó las primeras flores con sus propias manos, mientras que Laura escogió las cortinas con la obsesión de quien cree que los detalles son el alma de un hogar. Los primeros años fueron una época de aprendizaje y adaptación, como en cualquier matrimonio auténtico. Daniel tuvo que aprender a ceder, a comprender que el mundo no cabía en hojas de cálculo, mientras que Laura tuvo que encontrar el equilibrio entre su naturaleza soñadora y la realidad concreta de la vida en pareja. Discutían, por supuesto. A veces por nimiedades, otras por problemas que se prolongaban en silencio hasta que explotaban inesperadamente. Pero en cada una de estas discusiones, también hubo un reencuentro, un abrazo en mitad de la noche, una disculpa susurrada entre lágrimas y sonrisas. Había amor. Un amor construido, no el intenso y descontrolado que aparece en las películas y se derrumba con la más mínima brisa. Era un amor carnal, con rituales cotidianos, como el desayuno tranquilo preparado los domingos, las notas en la puerta del refrigerador, los mensajes sencillos al mediodía: llegaste temprano hoy, hice lasaña, te extraño. Lo cultivaban con dedicación. Sus amigos los veían como un ejemplo, como esa pareja que enfrentaba las dificultades sin dejar de admirarse. Y había admiración, mucha. A Daniel le encantaba cómo Laura hablaba de sus alumnos, el brillo en sus ojos cuando contaba una historia o mencionaba un poema que había leído la noche anterior. Laura, a su vez, se enorgullecía de su ética inquebrantable, la paciencia con la que lidiaba con los problemas, la lealtad con la que veía la vida. No tuvieron hijos, aunque lo habían considerado durante un tiempo. Pero la idea se fue desvaneciendo poco a poco, entre otras prioridades, viajes pospuestos y planes postergados. En cambio, construyeron una vida propia. Escapadas cortas de vacaciones, tardes con vino y películas antiguas, tardes de domingo ordenando armarios o simplemente tumbados en la alfombra hablando de qué harían si ganaran la lotería. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Y en algún momento, difícil de precisar, las palabras se acortaron, las caricias se hicieron más escasas, los besos más formales. La rutina se apoderó de ellos sutilmente, como un veneno de acción lenta. Seguían amándose, quizá más por costumbre que por deseo, pero no podían identificar qué les faltaba. Daniel empezó a llegar a casa más tarde. No por desinterés, sino por la creciente carga de sus responsabilidades laborales. La empresa lo ascendía con frecuencia, y con las bonificaciones llegaron nuevas presiones, nuevas reuniones que le obligaban a estar despierto toda la noche, nuevos informes que presentar en lugares donde ni siquiera quería estar. Laura lo entendía, o al menos lo intentaba. Nunca se quejaba. Tenía su propia vida, sus proyectos con estudiantes, sus libros, sus clases, sus cafés con colegas. Pero lo extrañaba.
Lo extrañaba. Extrañaba su presencia en su esencia, no solo en el cuerpo cansado tirado en el sofá al final del día. Empezaron a vivir más como compañeros de piso que como amantes. Las conversaciones se convirtieron en mensajes, las cenas perdieron su sabor, los cumpleaños se redujeron a mensajes con emojis. Y, sin embargo, había lealtad. Se respetaban, se miraban con atención, aunque la chispa ya no era la misma. Aún existía la silenciosa esperanza de que todo encajara. Que tal vez fuera solo una fase, como tantas otras. Tal vez el tiempo, el mismo que borraba los impulsos, también traería respuestas. En el fondo, Laura albergaba pequeñas penas que jamás expresaba. Sabía que Daniel la amaba, pero sentía como si él ya no la viera. Era como si se hubiera convertido en parte del decorado, del mobiliario, de la rutina predecible. Ya no recordaba la última vez que la había mirado con sorpresa, la había felicitado espontáneamente o la había deseado sin prisa. Se sentía invisible, pero nunca abandonada. Y esta paradoja la carcomía en silencio. Daniel, sin embargo, inmerso en su torbellino profesional, no notaba las pequeñas ausencias de su esposa. Creía que estaba bien, al fin y al cabo, ella nunca se quejaba, nunca causaba conflictos, siempre lo recibía con una sonrisa serena. Poco sabía él que tras esa sonrisa se escondían preguntas sin respuesta. El paisaje exterior era el mismo de siempre. La casa permanecía ordenada, el jardín bien cuidado, el barrio tranquilo. Nada en el exterior indicaba grietas. Era el tipo de vida que muchos envidiaban. Pero en el interior, había vacíos. Silencios que se agrandaban con cada día que pasaba. Daniel intentaba compensar con regalos, viajes de última hora y alguna que otra gentileza. Laura sonrió y le dio las gracias, pero la herida no sanaba con flores. No había presencia. No había verdad. Una tarde, sentada sola en el sofá, Laura miró una foto de los dos, tomada en París, durante un viaje que hicieron en su 5º año de matrimonio. En esa imagen, ella reía con los ojos cerrados, y él la observaba como si fuera el centro del universo. Esa foto le hizo llorar. No solo de añoranza, sino porque no podía entender dónde se habían perdido, cuando habían dejado de serlo. Y, sin embargo, ella no habló. Se lo guardó todo para sí misma. Después de todo, no quería ser injusta con el hombre que siempre la trató con respeto, que nunca le alzó la voz, que construyó cada centímetro de esa vida con ella. Simplemente quería más. Quería sentir. Quería volver a ser vista como en la foto. Las noches permanecían tranquilas por fuera y silenciosamente densas por dentro. Dormían en la misma cama, pero en mundos diferentes. A veces se tocaban, a veces se olvidaban de tocarse. Daniel, en los pocos momentos de respiro, intentaba reconectar. Trajo vino a casa, preparó su plato favorito, comentó un pasaje del libro que ella estaba leyendo. Laura sonrió, pero su alma ya no respondía con el mismo entusiasmo. Era como intentar encender una llama con cerillas mojadas. Y aún así, continuaron. Porque el amor que nace del respeto es más resistente que el amor que nace de la pasión. Y aunque estaba latente, aún había algo que los mantenía unidos. El recuerdo de todo lo que habían construido, todo lo que habían superado. Los cumpleaños, los logros, los días difíciles superados juntos. Seguían siendo una pareja. Pero una pareja a la deriva. Y nadie a su alrededor lo notaba. Siguieron con sus vidas. Él en el trabajo, ella en la escuela. Almuerzos de fin de semana, visitas familiares, conversaciones triviales sobre facturas, reformas, política. Desde fuera, todavía parecían una pareja ejemplar. Y quizá lo eran. Pero los modelos también se desmoronan. Y lo que nadie vio fue que, dentro de esa casa silenciosa, dos personas gritaban pidiendo atención. Y ninguno sabía cómo pedir ayuda. Lo que aún los unía era el pasado. Era fuerte, sólido, lleno de buenos recuerdos. Pero, ¿basta un pasado feliz para sostener un presente vacío? Esa era la pregunta que Laura llevaba en la mirada, día tras día. Y Daniel, sin saberlo, era quizás la única persona que podía responderla. Pero él también tenía preguntas. Y no se atrevía a formularlas.
Porque, en el fondo, ambos sabían que ciertas respuestas, una vez dichas en voz alta, ya no podían ignorarse. Laura empezó a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. No eran exactamente señales, sino sutilezas, ruidos casi imperceptibles que solo quien vive en silencio puede interpretar. Daniel, siempre metódico, empezó a olvidar compromisos triviales que jamás dejaría pasar. El mensaje de buenos días se volvió escaso. El roce al pasar junto a ella en la cocina desapareció, y sus miradas tardaron más en cruzarse. Laura lo atribuyó todo al cansancio, a las presiones del trabajo, a las exigencias que parecían crecer como un muro invisible entre ellos. Pero lo que la perturbaba no era la ausencia, sino el esfuerzo por mantener una presencia que ya no latía con verdad. Intentó convencerse de que era solo una fase, una de esas mareas por las que pasan todos los matrimonios, pero había noches en las que no llegaba el sueño, y se encontraba mirando al techo como si éste contuviera respuestas que Daniel ya no era capaz de darle. En una de esas noches de insomnio, Laura se levantó lentamente, caminó hacia la sala y se sentó frente a la estantería. Tomó un viejo volumen de cartas de amor de poetas olvidados, una colección que usaba con sus estudiantes para explicar cómo el tiempo cambia el lenguaje del amor, pero que ahora parecía hablarle en una frecuencia diferente. Leyó una carta en la que un hombre le rogaba a la mujer que amaba que no dejara que el silencio los matara. La desarmó. Cerró el libro de golpe, respiró hondo y, por primera vez en meses, lloró sin intentar contenerlo. Lo que la destrozó no fue la ausencia de gestos, sino la ausencia de deseo. La sensación de que, aunque estaba allí, al alcance de la mano, Daniel ya no la veía como una mujer, sino como parte del paisaje, como un mueble familiar que se respetaba pero que ya no evocaba ninguna emoción. Al día siguiente, Daniel llegó a casa más tarde de lo habitual. Laura estaba en la cocina, sentada a la mesa, con un plato frío de comida delante. Él entró, la besó en la frente, comentó brevemente sobre una reunión que se había alargado, se quitó los zapatos y se fue directo a la ducha. Laura permaneció allí, inmóvil, con la mirada fija en el plato, como esperando que dijera algo más, algo diferente. Pero no llegó nada. Solo el sonido de la ducha, la puerta del dormitorio al cerrarse y luego el crujido del colchón al acostarse. Ella permaneció en la cocina un buen rato, oliendo la albahaca que había usado para sazonar la salsa. Era su plato favorito, pero él ni siquiera lo notó. En los días siguientes, Laura se volvió más atenta a sus movimientos, no por sospecha, sino por necesidad. Necesitaba comprender hasta qué punto podía llegar su ausencia sin que ella se diera cuenta. Daniel, en cambio, se impacientaba cada vez más. Empezó a responder con monosílabos, evitando conversaciones largas, fingiendo acostarse temprano. E incluso cuando intentaba mostrar afecto, parecía forzado, desconectado de su alma. Ella lo percibía. Y le dolía de una forma nueva y profunda. Aún así, lo intentó. Preparó la cena, dejó notas cariñosas en el espejo del baño, puso una flor en el vaso de la mesa de la sala. Él le dio las gracias, sonrió con los labios, pero tenía la mirada perdida. Una tarde, Laura fue sorprendida por un compañero de clase con quien solía intercambiar ideas sobre literatura. Él elogió una clase que ella había impartido, comentó que admiraba su sensibilidad hacia los estudiantes y, inesperadamente, dijo que era raro encontrar personas como ella, que supieran escuchar y sentir por los demás. Laura sonrió amablemente, pero algo tembló por dentro. No fue precisamente el cumplido lo que la conmovió, sino el hecho de que alguien realmente la hubiera visto. Regresó a casa con ese comentario resonando en su cabeza. Pensó en contárselo a Daniel, compartir sus sentimientos, pero cuando llegó, estaba demasiado cansado para hablar. Se tumbó en el sofá, encendió la televisión y se durmió con el control remoto en la mano. Laura simplemente lo cubrió con una manta, apagó las luces y se fue sola a su habitación. La semana siguiente, decidió proponerle un fin de semana, un viaje corto, solos. Él declinó, alegando que estaba abrumado por compromisos y no podía ausentarse. Su negativa fue fría, sin margen de negociación. Laura no insistió. Simplemente sonrió, incluso mientras su corazón se hundía en el silencio. Empezó a salir más con sus compañeros de trabajo, a invitarlos a tomar café, a aceptar invitaciones a eventos culturales. Empezó a usar ropa que había olvidado en el fondo de su armario,
a pintarse los labios incluso en días normales. No por vanidad, sino como un intento de reconectar consigo misma. Necesitaba sentirse viva. Mientras tanto, Daniel se sumergía aún más en su propio mundo. Había empezado a asistir a reuniones en otros barrios, reuniones de negocios en restaurantes y eventos corporativos. Decía que era necesario, que las exigencias habían aumentado. Laura no lo cuestionó, no era propio de ella controlar ni desconfiar, pero había algo en el tono de sus disculpas que dolía más que la propia ausencia. Se estaba convirtiendo cada vez más en un extraño en casa. Y lo que ella sentía no eran celos, sino un vacío existencial. Un agujero de dudas, de deseos silenciosos, de frustraciones que parecían gritar entre líneas. Un viernes por la noche, Daniel llegó más tarde de lo habitual. Olía a un perfume diferente, no al que solía usar a diario. Al abrazarlo, sintió una ligera incomodidad en su gesto, como si el contacto la molestara. Intentó hablar, preguntándole cómo había ido la noche, el suceso, pero él respondió con frases cortas, casi automáticas. Después de unos minutos, subió a su habitación. Laura se quedó allí, de pie en medio de la sala, tratando de comprender por qué le dolía tanto. No era solo el olor. Era la distancia. La forma en que evitaba su mirada, la forma en que desviaba la conversación, la forma en que parecía cargar con una culpa tácita. En los días siguientes, empezó a observar sus movimientos con mayor atención. Notó que usaba el teléfono de forma diferente, con más reserva. Pasaba mucho tiempo en la ducha. Se levantaba de la cama en mitad de la noche, alegando que no podía dormir. Inventaba reuniones los sábados. Y aún con todos estos cambios, Laura no lo confrontaba. Guardaba cada señal en su interior, en un lugar donde sus sentimientos se mezclaban con el recuerdo del hombre por el que algún día capearía cualquier tormenta. Pero el silencio tiene un límite. Y se rompió una noche lluviosa, cuando Daniel dijo que tenía una cena con clientes importantes y no sabía a qué hora volvería. Laura simplemente asintió. Cuando él se fue, se quedó mirando la puerta durante varios minutos, sintiendo una opresión en el pecho que aún no podía identificar. Luego, impulsada por una fuerza que no podía identificar con exactitud, se vistió, se subió a su coche y condujo sin rumbo durante casi una hora. Hasta que, por casualidad, vio su coche aparcado frente a un discreto y elegante restaurante. Se detuvo al otro lado de la calle y observó. Esperó. Cuando Daniel apareció, no estaba solo. Caminaba junto a una mujer, riendo, diciendo algo que le hizo llorar. No hubo roce, ni beso, pero la mirada fue suficiente. Era el tipo de mirada que no había visto en sí misma en mucho tiempo. Una mirada de encanto, de atención, de deseo. Laura no necesitó más pruebas. En ese momento, lo supo. No era una sospecha, era una certeza. La traición tenía rostro, aunque aún no tuviera nombre. Apoyó la cabeza en el volante y se quedó allí parada durante minutos que parecieron horas, sintiendo el mundo girar en su pecho. No lloraba de rabia. Lloraba por todo lo que había perdido. Por todo en lo que creía. Por cada palabra no dicha, por cada silencio tragado. Regresó a casa sin saber qué hacer. No durmió esa noche. Y al día siguiente, lo preparó todo con una calma aterradora. Fue al abogado, escribió la carta y la metió en un sobre blanco. Llamó al restaurante, habló con el camarero y arregló los detalles. Estaba en paz. Ya no había dudas, no más desesperación. Solo quedaba la certeza de que este ciclo tenía que terminar. A última hora de la tarde, se preparó, salió de casa y se dirigió al lugar de la cena. No para vigilar, no para confrontar. Solo para asegurarse de que la entrega se hiciera. Y cuando vio la escena, el camarero acercándose con el sobre en las manos, Daniel abriéndolo con una expresión curiosa, y luego la sorpresa, el intento de disimular, su mirada perdida tratando de continuar la conversación con la otra mujer, algo dentro de Laura murió, pero otra parte renació. Horas después, Daniel entró en casa. Y cuando vio a Laura sentada en el sofá, con el rostro sereno y su bolso a su lado, la realidad lo golpeó. Ella lo miró con ojos serenos pero firmes. Y antes de que él pudiera decir nada, respiró hondo y, en voz baja, dijo que lo sabía todo.
que no armaría un escándalo, que no quería explicaciones, que solo esperaba que estuviera contento con su decisión. Entonces se levantó, cogió su bolso y se fue. Daniel se quedó allí, incapaz de reaccionar. La cena aún le daba vueltas en la cabeza, el sobre aún le ardía en las manos. Intentaba comprender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Intentaba imaginar cuándo ella dejaría de estar lo suficientemente distraída como para darse cuenta. Pero lo que aún no sabía, lo que estaba por venir, era que el verdadero dolor no sería la separación. Sería el momento en que, sin querer, vería algo que nunca había imaginado. Y allí, ante sus propios ojos, descubriría que hay consecuencias que llegan mucho después de la decisión, y que no siempre se puede volver atrás. La lluvia golpeaba suavemente el cristal de la sala cuando Daniel cerró la puerta, sintiendo el eco de la ausencia de Laura aún en el aire. La maleta había desaparecido, su tenue perfume se había desvanecido de la entrada y las paredes parecían más frías que nunca. Recorrió la casa lentamente, como si esperara encontrarla en algún lugar, aunque sabía que se había ido por completo. Se sentó en el sofá y se pasó las manos por la cara, intentando ordenar sus pensamientos, comprender cómo sucedió todo, porque no lo había visto venir. Volvió a coger el sobre, releyendo la carta escrita con su letra firme, palabras directas, sin resentimiento, pero con el dolor contenido en cada línea. Espero que estés contento con tu decisión, decía al final. Lo destrozó por dentro, porque sabía que no había tomado ninguna decisión, simplemente había permitido que el tiempo y la negligencia lo llevaran por caminos que nunca tuvo el valor de afrontar con honestidad. Pero todavía había algo dentro de él que le dolía más que la separación, era el peso del arrepentimiento que todavía no sabía cómo llevar. En los días siguientes, Daniel se sumió en el vacío. La casa silenciosa ahora se sentía extraña, como si la hubieran invadido fantasmas que llevaban el aroma y el recuerdo de Laura en cada detalle. No podía dormir en su habitación, prefería el sofá, donde se sentía menos traidor. Empezó a notar sus gestos que antes había ignorado, la forma en que siempre dejaba una toalla limpia doblada en el baño, la forma en que acomodaba las fotos ligeramente torcidas sin decir una palabra, su costumbre de dejar el control remoto justo donde a él le gustaba. Pequeñas bondades que ahora gritaban su ausencia en cada rincón. Intentó llamarla varias veces, escribió mensajes que nunca se atrevió a enviar, y con cada intento fallido de reconectar, se sentía aún más indigno. Fue una tarde, al volver del mercado, que la vio. Cruzaba la calle junto a una mujer a la que nunca había visto, sonriendo con una ligereza que hacía tiempo que no existía entre ellos. A Daniel se le encogió el corazón, pero no eran celos, sino una mezcla de añoranza y culpa, como si por fin hubiera comprendido que perder a alguien así era más que perder compañía, era perder la oportunidad de ser mejor. Se escondió detrás de un coche, como un adolescente ingenuo intentando escapar de una verdad inevitable, y se quedó allí, observándola unos segundos que le parecieron eternos. Ella rió. Y esa risa fue como una bofetada, no de rabia, sino porque dejaba al descubierto todo lo que había dejado de cuidar. Regresó a casa con el pecho vacío y los ojos pesados. Ahí comprendió que ya no formaba parte de su vida. Pasó el tiempo. 1 mes, 2, quizá 3. Daniel ya no marcaba los días. Simplemente vivía, o lo intentaba. Algunos lo invitaban a salir, algunos amigos intentaban que volviera a la vida social, pero él se negaba con suavidad. Seguía atrapado en un pasado demasiado reciente para superarlo. Pero el dolor ya no era intenso, era silencioso, una herida que sanaba lentamente. Hasta que un día, mientras ordenaba un viejo cajón en la sala, encontró una carta que Laura había escrito mucho antes de la separación. Era una de esas cartas que solía escribir y nunca entregar. La letra era temblorosa y las palabras estaban llenas de frustración. Decía que lo extrañaba incluso cuando estaba a su lado. Que gritaba en silencio todos los días, rogando atención, afecto, deseo. Que se sentía invisible. Daniel lo leyó todo como si leyera el testamento de algo que ya estaba muerto antes incluso de ser enterrado. Lloró en silencio, solo, sin saber si lamentaba más haberla perdido o no haberla visto nunca con cariño. Unas semanas después, aceptó la invitación de un amigo a un pequeño evento benéfico. No quería ir, pero sentía que necesitaba probar algo diferente. Fue allí donde conoció a Elena.
Una mujer dulce de sonrisa serena y voz suave como la música. Empezaron a charlar de trivialidades, pero pronto se rieron como viejos amigos. Elena no preguntaba por el pasado ni forzaba el presente. Era ligera, sincera y espontánea. Daniel se encontró escuchando atentamente, haciendo preguntas con interés, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una conexión sin complicaciones. Salieron varias veces después de eso. Aún cargaba con sus fantasmas, pero con ella, parecían menos pesados. Laura, en cambio, vivía sus días con una calma melancólica. Intentó seguir adelante, se involucró en proyectos, reavivó viejas amistades. Tuvo algunas citas, pero nada duradero. Todos los hombres con los que habló parecían superficiales, ansiosos, incapaces de profundizar. Comparaba sin querer. Ninguno tenía el estilo tranquilo y cariñoso de Daniel. Ninguno sabía la cantidad justa de café, ni cómo le gustaba la luz encendida solo a medias en la habitación. Una noche, sentada con una copa de vino, decidió visitar el restaurante donde había cenado antes. Algo la atraía allí, tal vez un deseo inconsciente de afrontar esa situación. Pidió la misma mesa. El mismo plato. El mismo vino. El camarero la reconoció, pero no dijo nada. Simplemente sonrió discretamente. Cuando estaba a punto de irse, oyó que la llamaban. Era el mismo camarero, ahora con expresión seria. Se acercó y le dijo con delicadeza que necesitaba compartir algo que guardaba desde aquel día. Laura arqueó las cejas, sorprendida. Entonces le explicó que, la noche de la cena, había recibido instrucciones específicas de Daniel. Que él fue quien entregó el sobre. Que él mismo había elegido el momento. Y, sobre todo, que antes de entregárselo, Daniel se quedó de pie al otro lado de la sala durante varios minutos, observándola. Nunca he visto a un hombre mirar así a una mujer, dijo el camarero. Era como si se estuviera despidiendo del amor de su vida. Esa frase cayó como un rayo. Laura salió del restaurante aturdida. Deambuló por las calles sin rumbo, con un peso en el pecho que no había sentido desde el día en que cerró la puerta de su casa por última vez. Esa noche no durmió. Siguió rebuscando entre recuerdos, fotos antiguas, notas olvidadas. Empezó a recordar los detalles que había ignorado, los gestos de él que había llegado a considerar rutinarios, los intentos que quizá no había reconocido como debía. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, también había estado emocionalmente ausente. Que quizá ambos se habían perdido no por la presencia de otra persona, sino por falta de valor para afrontar lo que se estaba muriendo entre ellos. Pero lo que la destrozó por dentro fue darse cuenta de que él la amaba hasta el final. Al día siguiente, con el corazón hecho pedazos y la vista cansada, tomó una decisión impulsiva. Condujo hasta su antigua casa. Se detuvo frente a ella, comprobando si había luz. Respiró hondo y, sin ensayar, tocó el timbre. Cuando la puerta se abrió, el mundo se detuvo. Daniel estaba allí. Más delgado, con el rostro más sereno. Llevaba una camisa sencilla y sus ojos reflejaban una serenidad que ella nunca antes había visto. Detrás de él, al final del pasillo, se oyó una risa suave. Una voz femenina. Laura lo notó. Sintió el impacto de la realidad, pero no se acobardó. Dijo que necesitaba hablar, que tenía algo que decir. Daniel dudó un momento, luego le hizo espacio para entrar. Se sentaron en silencio en la sala. Ella empezó, con la voz entrecortada, a decir que no estaba allí para disculparse ni justificar nada, pero que necesitaba hablar. Contó lo que había dicho el camarero, cómo la había afectado, cómo darse cuenta de que todavía la amaba en ese momento fue el golpe más profundo que había sentido. Él dijo que nadie más la había mirado como él. Que nadie más la había hecho sentir segura, plena. Que había intentado seguir adelante, pero nadie se acercaba ni remotamente a lo que habían compartido. Y que si él todavía sentía algo, lo que fuera, estaría dispuesta a empezar de cero. Daniel escuchó en silencio. Cuando ella terminó, respiró hondo, la miró a los ojos con un dolor sordo y le dijo que había sido el amor de su vida. Que la amaba con todo su corazón. Pero que en el momento en que ella eligió estar con otro hombre, algo dentro de él se rompió irrevocablemente. Dijo que,
por primera vez, pudo mirarse al espejo y reconocerse de nuevo. Que comprendió que amar a alguien también significa amarse a uno mismo lo suficiente como para no aceptar migajas. Y que, ahora, era feliz. No de la misma manera, sino de una manera ligera y genuina. Que no le deseaba ningún mal, pero que ya no podía volver a un lugar donde su amor se había postergado. Laura intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Le temblaban las manos y los ojos se le llenaron de lágrimas que fluían lentamente. Solo le pidió una última cosa, que nunca dudara de cuánto lo lamentaba. Daniel asintió, sonrió con tristeza y la acompañó hasta la puerta. Cuando ella se fue, se quedó allí parado unos segundos, inmóvil. Y cuando se giró para entrar, volvió a oír la suave risa proveniente de la cocina. La nueva mujer en su vida lo llamaba a cenar. Y fue en ese momento, al volver a entrar en casa, que Laura, desde afuera, miró por la ventana y vio algo que cambiaría para siempre su recuerdo de Daniel. Él abrazaba a otra mujer con el mismo cariño que una vez sintió por ella. Pero era un amor diferente. Un amor nuevo. Uno que nació allí, en el lugar donde el suyo había muerto. Esa noche, tras la silenciosa despedida en la puerta principal, Daniel no regresó de inmediato a la cocina. Se quedó unos instantes en el pasillo, apoyado en el marco de la puerta, mirando al vacío con los ojos llenos de un pasado que ya no le pertenecía. Podía oír la suave voz de Elena de fondo, poniendo la mesa con delicadeza, sin prisa, sin exigencias. Era una presencia serena, que no exigía pruebas constantes, sino que ofrecía complicidad en pequeñas dosis, de esas que curan lentamente los traumas del corazón. Daniel cerró los ojos un instante, absorbiendo la intensidad de lo que acababa de vivir. Las palabras de Laura aún resonaban en su mente, no como una provocación, sino como una cicatriz recién abierta que, incluso curada, vuelve a doler con demasiada fuerza. A la mañana siguiente, decidió no comentar nada sobre el reencuentro. Elena, sensible como era, percibió algo diferente en el ambiente, pero decidió no preguntar. Había confianza allí, y también respeto por el momento oportuno. Daniel salió temprano a caminar, una práctica que había incorporado recientemente a su rutina para encontrar silencio entre sus pensamientos. Durante el paseo, su mirada vagó sin rumbo, pero su mente se arremolinaba en un torbellino de imágenes y voces. Revivió el momento en que vio a Laura de pie en la puerta, más delgada, con el rostro marcado por las noches de insomnio, y sus ojos, los mismos ojos que una vez lo miraron con admiración, ahora llenos de una petición inconmovible. Al otro lado de la ciudad, Laura sintió el peso de la realidad con una fuerza que la dejó sin aliento. Había dejado la casa donde una vez fue feliz, cargando con una mezcla de culpa, frustración y arrepentimiento que no podía ocultar. No regresó a su apartamento de inmediato. Condujo sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas secas y la respiración agitada. Se detuvo en una vieja plaza, donde ella y Daniel solían pasear en los primeros años de su matrimonio. Se sentó en un banco y observó las hojas secas arrastradas por el viento. Era otoño, y había algo cruelmente simbólico en ver cómo los árboles despojaban lo que una vez fue vida. Por primera vez, Laura comprendió que el amor, por profundo que sea, no puede sobrevivir sin cariño, sin presencia, sin verdad. En los días siguientes, la rutina de Daniel se mantuvo serena. Continuó con sus proyectos, sus cafés con Elena los domingos, sus paseos los sábados. Pero hubo una sutil transformación en su interior. Algo que empezó a surgir silenciosamente, una sensación de liberación. No era alivio por haber dejado atrás a Laura, sino la comprensión de que, por primera vez en muchos años, vivía una historia completa, sin cabos sueltos, sin fantasmas rondando los pasillos. Elena no ocupaba el espacio de Laura, estaba construyendo un nuevo espacio, con nuevos colores, nuevos rituales. Y Daniel se permitió sentir, no con culpa, sino con madurez. No solo había reencontrado el amor, sino que se había reencontrado a sí mismo. Laura, por otro lado, se sumió en un solitario proceso de reconstrucción. Evitaba salir, rechazaba invitaciones y pasaba horas releyendo viejos diarios, intentando determinar cuándo empezó a distanciarse de la mujer que una vez fue. La culpa pesaba sobremanera, pero lo que más le dolía era la certeza de que su amor por Daniel nunca había cesado, simplemente se había dormido en medio del cansancio y la rutina. Deseaba poder retroceder en el tiempo, pero sabía que el arrepentimiento no cambia el pasado,
solo hace que el presente sea más difícil de soportar. Escribió cartas que nunca envió, cartas en las que le pedía perdón no solo a él, sino a sí misma, por haber dejado que su amor muriera de sed frente a un pozo lleno. Una noche, una amiga invitó a Laura a una exposición de arte. No quería ir, pero la convencieron. La galería era pequeña y acogedora, con una iluminación tenue y música instrumental de fondo. Caminó distraída entre las pinturas, sin mucha conexión con lo que veía, hasta que se detuvo ante un lienzo que la cautivó. Era un retrato. Y en ese retrato estaba ella. Su rostro, sus ojos, su expresión. Pintada con dolorosa precisión. El título de la pintura era La mujer que eligió el vacío. Junto a su nombre estaba la firma, D.C. El suelo parecía resbalar bajo sus pies. No sabía si llorar, sonreír o salir corriendo. Permaneció inmóvil durante largos segundos. Poco a poco, la realidad se impuso, Daniel había pintado ese cuadro. Y estaba expuesto allí, entre sus otras obras, todas representando sentimientos reprimidos, silencios descarnados, personas en medio de la oscuridad y la luz. Era como si hubiera transformado su dolor en arte. Laura recorrió lentamente los demás cuadros, cada uno con una intensidad única. En algunos, reconoció fragmentos de sus vidas, un balcón, una taza, un par de manos entrelazadas, una ventana abierta. Al salir de la galería, era diferente. Su rostro reflejaba aceptación, un dolor más resignado, como si comprendiera que ciertas pérdidas no son castigos, sino consecuencias. La vida seguía adelante y necesitaba encontrarle sentido de otras maneras. Empezó a invertir más en su carrera, a viajar y a reconectar con viejos sueños. Empezó a dar conferencias sobre literatura y emociones, ayudando a otros a evitar cometer los mismos errores que ella. Sus palabras ahora estaban cargadas de experiencia real, de dolor genuino, y conmovían profundamente a quienes las escuchaban. Mientras tanto, la relación entre Daniel y Elena se profundizaba. No era un cuento de hadas, era un proceso de construcción. Tuvieron momentos difíciles, desacuerdos, ajustes. Pero había comunicación. Había deseo. Había elección diaria. Y eso marcó la diferencia. Un día, Elena lo llevó a un parque donde solía ir con sus padres de niña. Se sentaron en una colina a ver la puesta de sol. Daniel, mirando al horizonte, le tomó la mano y le susurró que, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Elena simplemente sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y le dijo que su paz también era la suya. Unas semanas después, Laura recibió una carta en casa. Era de la galería. Le informaban que el cuadro, La mujer que eligió el vacío, se había vendido y que el comprador le había dejado una nota para que se la entregara. La nota manuscrita simplemente decía, toda ausencia es una advertencia. Pero me enseñaste que algunas presencias también gritan. Gracias por liberarme. Leyó y releyó esa frase decenas de veces. Lloró. Pero esta vez, no fue un grito de dolor. Fue un grito de liberación. De alguien que por fin comprendió el valor de lo que había perdido, pero también el valor de lo que aún podía llegar a ser. Ya no intentó buscarlo. Ya no intentó regresar. Comprendió que el amor verdadero también sabe despedirse con dignidad. Pasaron los meses. Un nuevo ciclo comenzó para todos. Daniel y Elena se mudaron. Eligieron un lugar más pequeño y acogedor, lejos de viejos recuerdos. Empezaron a planear un largo viaje, el que él y Laura nunca lograron hacer. Laura, a su vez, publicó un libro, Cartas que no envié. Una colección de reflexiones e historias sobre pérdidas, decisiones y silencios. Se convirtió en un referente entre las mujeres que buscaban redescubrir su fuerza tras relaciones rotas. La buscaban jóvenes, parejas en crisis, personas que, como ella, aprendieron a las malas que el amor hay que cultivarlo, cada día. Una mañana, sus caminos se cruzaron de nuevo. Por casualidad. En una librería. Él estaba con Elena, hojeando libros de fotografía. Ella estaba sola, firmando ejemplares de su libro. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella sonrió. Él también. Ya no había dolor, ni sufrimiento, ni deseo.
Solo reconocimiento. Se acercó, apretó suavemente la mano de Elena y, mirándolo a los ojos, dijo, «Me alegro por ti». Él asintió, y añadió, «Yo también me alegro por ti». Intercambiaron una última mirada y luego continuaron. Cada uno a su lado de la vida. Y en esa despedida silenciosa, sin lágrimas ni largas palabras, se concluyó todo lo que una vez comenzó con promesas, pasó por ruinas y ahora se transformó en aprendizaje. Ya no eran los mismos, y eso era bueno. Porque el amor, incluso cuando muere, puede dejar semillas. Y cuando esas semillas florecen, nacen historias que no necesitan un final feliz, solo un final verdadero. El breve encuentro en aquella librería no fue el nuevo comienzo que Laura, en un rincón secreto de su alma, aún conservaba como una posibilidad, ni un ajuste de cuentas sentimental. Fue, de hecho, un punto de inflexión silencioso, una despedida velada pero definitiva. Y después, los días transcurrieron con una sensación de cierre inesperado, como si su corazón finalmente comprendiera que ciertas historias no terminan con portazos, ni con gritos ni lágrimas, sino con el simple acto de seguir adelante. Laura regresó a casa esa noche con un peso menos sobre sus hombros, aunque el vacío se reorganizara en su interior inesperadamente. Allí estaba, más que anhelo o arrepentimiento, la plena conciencia de que el tiempo, si bien no lo cura todo, revela. Y lo que le reveló fue que el amor no es invencible, necesita ser cuidado, respetado, elegido cada día. Y cuando no lo es, se escabulle. Sin aspavientos, sin dramas. Simplemente se va. Daniel, por su parte, sintió esa despedida en el cuerpo, como quien cierra un libro que marcó su vida pero no quiere releer. El reencuentro no quebrantó la estabilidad de la nueva vida que estaba construyendo, pero sí afloró una especie de duelo postergado. Porque aunque lo había superado, aunque estaba en paz, había una historia de años que ya quedaba definitivamente en el pasado, y que, en sí misma, conllevaba un dolor particular. Elena notó su prolongado silencio esa noche, y él, con la honestidad que había cultivado desde que se enamoraron, le dijo que había reencontrado a Laura. Habló sin rodeos, sin disimular el impacto, pero dejó claro que fue solo eso, un impacto. Algo humano, inevitable y fugaz. Elena escuchó con la serenidad de quien conoce lo más profundo del hombre que eligió, y simplemente le dijo que no temía a los fantasmas, porque sabía que la luz entre ellos no era un reflejo del pasado, sino una nueva llama que ambos mantenían ardiendo con la verdad. En las semanas siguientes, Laura se sumergió en un proceso de internalización aún más intenso. Empezó a asistir a grupos de discusión emocional, conversaciones sobre relaciones y reuniones con mujeres que, como ella, habían vivido el colapso de un amor por negligencia y orgullo. En cada historia que escuchaba, retomaba fragmentos propios. Y poco a poco, se convirtió en una voz de apoyo, un referente de superación, aunque su corazón aún temblaba al recordar las manos que una vez la tocaron con tanta ternura. Empezó a escribir más, ya no solo cartas que nunca llegarían a ser enviadas, sino crónicas, artículos y ensayos que conmovían profundamente a quienes los leían. Allí, descubrió una nueva versión de sí misma, más madura, más honesta, más dispuesta a reconocer tanto sus defectos como sus méritos. Un día, al final de una de sus conferencias, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Le contó que había terminado una relación de 6 años tras escuchar a Laura hablar del precio de no ver a la otra persona. La joven le dio las gracias, diciendo que había evitado un dolor mayor en el futuro. Laura la abrazó con fuerza, como si esperara evitar que otros cayeran en el mismo abismo. Y al regresar a casa, se sentó en el porche, contempló el cielo oscuro y agradeció, por primera vez en mucho tiempo, haber sobrevivido a todo sin amargarse. Ya no era la mujer traicionada, ni la que traicionó. Era alguien que comprendía que las malas decisiones no invalidan la capacidad de empezar de nuevo con dignidad. Mientras tanto, la rutina de Daniel y Elena tomaba nuevas formas. Se habían mudado recientemente a una casa con jardín, y allí, entre plantas de lavanda y romero, comenzaron a escribir un nuevo capítulo. Daniel reanudó su pintura, ahora con una perspectiva menos melancólica. Sus obras, antes cargadas de sombras y figuras en espera, ahora presentaban paisajes, personas en movimiento, vínculos que se forjaban. En uno de los cuadros, Elena aparecía de espaldas a él, contemplando un campo abierto. Era un retrato de la libertad mutua que experimentaban, estar juntos,
pero a la vez completos, sin dependencias, sin culpa. Durante una exposición de sus nuevas obras, un periodista se le acercó y le preguntó si alguna de las pinturas estaba inspirada en su pasado. Daniel reflexionó unos segundos y respondió que todo lo que crea nace de algo que ha vivido, pero que ahora su arte ya no se basa en el dolor como principal motor, sino en la transformación. Dijo que solo entendía el amor hoy porque ya había experimentado el fracaso de lo que creía que era amor. Y que había aprendido a las malas que no se trata de no cometer nunca errores, sino de ser honesto consigo mismo, y con los demás, sobre lo que aún late y lo que simplemente sobrevive por inercia. Laura leyó esa entrevista una tarde cualquiera, mientras tomaba té en el sofá. Al ver esas palabras, sonrió, con los ojos ligeramente húmedos. No era tristeza. Era gratitud. Había algo poderoso en ver que, a pesar de todo, se habían convertido en mejores personas. Ese dolor, cuando se acepta y se supera, puede transformarse en fuerza para evitar repetir patrones y construir relaciones más auténticas. Cerró el periódico, se dirigió a su estantería, cogió un cuaderno nuevo y escribió en las primeras líneas: algunos amores son semillas, otros, lecciones. Ambos florecen, pero cada uno a su manera. Unos meses después, Laura fue invitada a un congreso internacional sobre relaciones románticas y literatura. Fue una de las ponentes principales. Antes de partir, pasó unos días sola en una casa de campo que alquiló para reconectar. Allí, entre árboles altos y un silencio absoluto, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Durmió sin culpa, despertó sin ansiedad. Recorrió los senderos descalza, como si redescubriera su propia existencia. Al final de su estancia, se escribió una carta a sí misma, sellando un ciclo que duró más de lo debido, pero que terminó justo cuando lo necesitaba. Al otro lado del mundo, Daniel y Elena planeaban una pequeña ceremonia para celebrar su amor. No una boda tradicional, sino una promesa entre dos adultos que se habían elegido el uno al otro en su forma más sincera. Planeaban reunir a algunos amigos, una tarde tranquila, con música suave y buena comida. Elena le preguntó una vez si quería invitar a alguien del pasado. Él sonrió, la abrazó y le dijo que el pasado ya había sido honrado, y que ahora todo lo que importaba estaba allí, en el presente que estaban construyendo con tanto cariño. Laura recibió la invitación informal días después, a través de un amigo en común. No se sorprendió ni se ofendió. Sentía algo parecido a la añoranza, pero por un tiempo que ya no le pertenecía. Decidió no ir. En cambio, le envió un breve mensaje deseándole lo mejor. No esperaba respuesta, pero la recibió: gracias. La vida es una escuela muy dura, pero algunas lecciones nos cambian para siempre. Lo leyó con una sonrisa, miró al cielo y agradeció en silencio a todos por todo lo que había vivido. Porque a pesar del dolor, la pena, la pérdida, había aprendido a amar mejor, incluyéndose a sí misma. Y en esa tarde silenciosa, mientras preparaba sus maletas para la conferencia que cambiaría el rumbo de su carrera, comprendió que la vida, por dura que sea, aún ofrece redención. No la redención de regresar a lo perdido, sino la de reconstruirse con lo que quedaba. El pasado aún existía en ella, pero ya no como una herida, sino como una cicatriz. Un recordatorio permanente de que el amor no basta por sí solo, debe cultivarse, elegirse, nutrirse. Y que cuando no lo es, enseña. Y cuando enseña, transforma. Y cuando transforma, libera. Días después de recibir la invitación informal, Laura partió hacia la conferencia internacional con una mezcla de ansiedad y una serenidad casi inédita. Era la primera vez que salía sola del país desde que terminó su matrimonio, pero esta vez no huía de nada, se dirigía hacia algo nuevo, hacia un momento en el que pudiera compartir su historia no como víctima ni villana, sino como una mujer que había caído, aprendido y, sobre todo, se había reconstruido. El viaje en avión fue largo, y durante esas horas suspendida en el cielo, reflexionó sobre los caminos que la habían llevado hasta allí. Los errores, las pérdidas, el silencio, los reencuentros y lo que quedaba de todo. Al llegar al hotel, recibió un ramo de flores silvestres y una nota que simplemente decía: eres más fuerte de lo que crees. Con cariño, una lectora agradecida. La nota no estaba firmada, pero tenía un significado más profundo que cualquier nombre. Era una señal de que su dolor ya se había convertido en un puente hacia otras vidas. En el evento,
Su charla estaba programada para el segundo día, y el auditorio estaba lleno. Al subir al escenario, sintió que el corazón se le aceleraba, pero no por miedo, era una emoción cruda, como si estuviera a punto de abrirse el pecho y revelar su lado más humano. Empezó contando no una historia de amor, sino de pérdida. Habló de expectativas, de complacencia, de la ilusión de que el amor puede sobrevivir a la inercia. Habló de la mujer que creía merecer más, sin darse cuenta de que también ofrecía menos. Y del hombre que, a pesar de amar profundamente, guardó silencio hasta que no le quedó nada que ofrecer. El silencio en el auditorio era absoluto. Algunos lloraron en silencio. Otros miraron al escenario, como si vieran un reflejo de sí mismos. Al final, dijo que el amor verdadero no termina de repente. Muere lentamente, cuando dejamos de elegir al otro. Y que, por cruel que suene, hay una dolorosa belleza en comprender esto a tiempo para evitar que se repita. Mientras tanto, Daniel y Elena pasaban el fin de semana en un pequeño pueblo costero. Habían decidido hacer este viaje antes de la ceremonia, como un ensayo discreto de compromiso. Se alojaron en una encantadora posada frente al mar, cuyas ventanas daban a una vista que calmaba incluso los pensamientos más turbios. Caminaron de la mano por la arena, hablando de su nueva casa, la idea de tener un perro y cómo querían que fueran los próximos años. Esa noche, se sentaron frente a una chimenea improvisada con vino y cervezas antiguas, y Elena, con una mirada más seria de lo habitual, le preguntó a Daniel si creía que el amor que sentía ahora era mayor o simplemente diferente del que una vez sintió por Laura. Tardó un rato en responder. Miró al fuego, respiró hondo y dijo que el amor, cuando madura, deja de competir con el pasado. Que con Laura había sido intenso, sí, pero también doloroso. Que allí, con ella, se sentía completo, no por la ausencia de dolor, sino por la presencia de paz. Elena no sonrió ni lloró. Ella simplemente se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, en silencio. La respuesta que buscaba estaba en ese gesto, en esa pausa. Fue suficiente. De regreso de la conferencia, aún en el aeropuerto, un hombre de cabello canoso y ojos marcados por la edad se acercó a Laura. Le dijo que había seguido sus escritos desde su primera publicación y que solo había viajado para escucharla en persona. No intentó coquetear, no le pidió nada. Simplemente le dio las gracias. Dijo que se había reencontrado con su hija después de años gracias a uno de sus artículos. Laura se conmovió. Le ofreció café y pasaron horas hablando de hijos, pérdidas y reconciliación. Al marcharse, le dejó una tarjeta con un número, sin presiones, solo el gesto de alguien que entendía el valor de una conexión sencilla y genuina. Laura guardó la tarjeta en su bolso, sin prometer nada. Pero sonrió ante la idea de que quizás aún pudiera surgir algo nuevo, sin la urgencia de la pasión, pero con la profundidad de la madurez. Unos días después, al regresar, recibió una llamada de un programa de radio que quería entrevistarla en vivo sobre las experiencias que inspiraron su escritura. Al principio, dudó. Sabía que parte del público aún especulaba sobre su vida personal, su exmarido y el fin de su matrimonio. Pero decidió ir. Y cuando le preguntaron por sus arrepentimientos, respondió con una calma que sorprendió incluso al entrevistador, dijo que se arrepentía, sí, pero no de la decisión de separarse, sino de haber ignorado durante tanto tiempo las señales de que algo debía cambiar. Que no fue la ruptura lo que la hizo sufrir, sino la indiferencia que la precedió. Y que hoy, al ver a su exmarido feliz con otra mujer, no siente envidia ni celos, sino alivio. Porque sabe que lo están amando como siempre lo mereció. Al otro lado de la ciudad, Daniel escuchó la entrevista mientras conducía. Reconoció la voz al instante y, en ciertos momentos, aminoró la marcha para captar mejor cada palabra. Cuando ella dijo que el alivio provenía de saber que lo amaban como se merecía, sintió un nudo en la garganta. No era tristeza. Era una especie de gratitud silenciosa. Al llegar a casa, Elena estaba en el jardín, leyendo. La abrazó con fuerza por detrás, como si confirmara una decisión. Ella rió, se volvió hacia él y le preguntó por qué había hecho un gesto tan repentino. Él simplemente respondió que había escuchado algo hermoso en la radio. No necesitó decir nada más. Ella lo entendió. Con el tiempo, las dos parejas, o mejor dicho, los dos destinos que una vez fueron uno, se distanciaron con naturalidad,
como hojas arrastradas por diferentes corrientes de un mismo río. Daniel y Elena formalizaron su unión en una íntima ceremonia al atardecer, con amigos cercanos y promesas sinceras. Laura, a su vez, fue invitada a publicar su primera novela, basada libremente en su historia, pero con matices ficticios que le permitieron narrar los acontecimientos con la libertad que la literatura permite. El libro fue un éxito. Y en una de las firmas de libros, una joven de cabello rizado se acercó y comentó que había vuelto a escribir poesía después de leer su libro. Laura lo firmó, conmovida, y dijo que quizás ese era su mayor amor ahora, transformar el dolor en arte y el arte en sanación. Hubo un día, meses después, en que sus caminos se cruzaron de nuevo, por casualidad. Era una mañana nublada en un pequeño café. Laura estaba sola, escribiendo en su portátil. Daniel entró con Elena, buscando una mesa al fondo. Sus miradas se cruzaron un instante. Ella levantó ligeramente la cabeza a modo de saludo. Él sonrió discretamente. Elena lo notó, pero no preguntó nada. Ya conocía su pasado, pero comprendió que su mirada no era una invitación ni un arrepentimiento. Era simplemente respeto. Y quizás, un reconocimiento final, que habían vivido algo que les había marcado, pero que no los definía ahora. Al salir, Daniel dejó un papel doblado sobre la mesa, sin que Elena se diera cuenta. Laura, curiosa, lo abrió en cuanto lo trajo el camarero. Era una frase escrita con su antigua e inconfundible caligrafía: solo aprendemos a amar de verdad cuando dejamos de tener miedo al olvido. Sonrió, cerró el portátil, pidió la cuenta y se fue con el corazón en paz. Ya no le dolía. No le quemaba. Era solo un recuerdo. Un buen recuerdo, que le recordaba quién era y todo lo que tuvo que dejar atrás para finalmente reencontrarse consigo misma. El tiempo seguía su curso como un río que nunca repite sus aguas, y con él los personajes de esta historia también seguían navegando, cada uno por su lado, bajo corrientes y mareas diferentes. La casa donde vivían Daniel y Elena ya estaba llena de recuerdos compartidos, de rituales silenciosos que reflejaban complicidad. Los domingos, preparaban el desayuno juntos, reían de las cosas pequeñas e insignificantes, y hacían planes, no como quien sueña desesperadamente con el futuro, sino como quien construye un presente sólido, consciente de que la felicidad no es la euforia constante, sino la constancia en el respeto y la presencia. La conexión entre ellos se arraigaba con cada elección mutua, con cada silencio reconfortante, con cada roce ligero que decía más que cualquier discurso. Y fue precisamente una tarde soleada, mientras organizaban una nueva habitación de invitados, que Elena lo sorprendió con una pregunta inesperada: si tendría el coraje de escribir un libro sobre todo lo que había vivido antes que ella. Daniel la miró fijamente un instante y, con una sonrisa serena, le dijo que quizá algún día escribiría, pero que por ahora prefería seguir escribiendo sobre lo vivido con ella, no sobre lo que había dejado atrás. Elena no dijo nada más. Pero ese gesto, esa respuesta, fue como un sello definitivo de que no competía con los recuerdos, sino que caminaba junto a un hombre que había cerrado todos los ciclos necesarios antes de elegir empezar de nuevo. Poco después, ambos adoptaron a una niña de 5 años de un hogar desestructurado, lleno de miedo y silencio. Y fue con ella que aprendieron que el amor verdadero no es el que llega ya hecho, sino el que se construye con paciencia. Daniel, viéndola dormir en brazos de Elena, comprendió de una vez por todas por qué tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar. Porque algunas formas de amor no llegan cuando las deseamos, sino cuando estamos listos para merecerlas. Laura, por otro lado, también experimentaba una nueva forma de vida. Su libro se había convertido en un éxito rotundo, pero más que los premios e invitaciones que empezó a recibir, lo que más la conmovió fue cómo su historia resonó en los corazones de los demás. Recibía cartas, mensajes e historias de mujeres y hombres que habían cambiado sus vidas al comprender, a través de sus palabras, que el amor no debe descuidarse. La invitaron a dar clases en una universidad, y allí redescubrió su pasión por la enseñanza, por la escucha activa y por el poder de compartir. A pesar de todos sus méritos, había algo que la inquietaba en silencio: la soledad emocional. No por falta de pretendientes ni de oportunidades, sino porque, en el fondo, Laura sabía que, después de Daniel, ningún amor había logrado conmoverla con la misma intensidad. No era por comparación ni idealización, sino por reconocimiento. Comprendía claramente que el vínculo que tenía con él era genuino, pero que no había sabido cultivarlo.
Esta conciencia la hacía más selectiva, más cuidadosa y también más solitaria. Una mañana de otoño, caminando sola por un sendero, se encontró con el hombre del aeropuerto, el que le había dejado la tarjeta meses atrás. Por casualidad, o quizá por el destino, coincidían por segunda vez. Hablaban como viejos conocidos, como alguien que ya compartía el mismo silencio. La invitó a almorzar, y en ese almuerzo, por primera vez en años, Laura sintió ganas de sonreír sin reservas. Era una alegría serena, madura, sin promesas. Con el tiempo, se permitió conocerlo mejor, y aunque nunca sintió por él lo que una vez sintió por Daniel, había entre ellos una ligereza que no dolía. Y quizá, pensó, el amor también era así, no perderse, sino sumarse. El amor que ahora experimentaba no era épico, no era abrumador, pero era limpio, sincero y, sobre todo, posible. Una vez, sola en casa, encontró una vieja caja llena de objetos del pasado. Fotografías, cartas, notas intercambiadas con Daniel. No lloró. Con cada recuerdo, sentía una punzada de ternura y un extraño orgullo por haber sobrevivido a todo sin endurecerse. Tomó uno de los papeles y releyó la frase que él había escrito: solo aprendemos a amar de verdad cuando dejamos de tener miedo al olvido. Ahora le sonaba diferente. Porque por fin lo había comprendido. El miedo al olvido la había llevado a tomar decisiones precipitadas y a aferrarse a lo que ya no existía. Pero ahora, ya no necesitaba que la recordaran para existir. Existía en sus decisiones, en su camino, en su reconstrucción. Pasaron los años. Las historias solo se revivían a través del recuerdo. Daniel y Elena vieron crecer a su hija, que ahora corría por los pasillos con dibujos en las manos y preguntas curiosas. Una tarde, la niña encontró un viejo cuadro guardado en el sótano, un retrato de la mujer que eligió el vacío. Al verlo, preguntó inocentemente quién era. Daniel miró el cuadro, guardó silencio unos segundos y respondió con ternura que era una mujer muy importante, que una vez le enseñó el valor de cuidar a quienes ama. La niña sonrió, corrió a jugar y Daniel se quedó allí, solo, unos minutos. No había tristeza, solo una silenciosa reverencia por todo lo que había vivido. Elena lo llamó desde la cocina y él subió. Había un pastel en el horno y una mesa puesta para los tres. Esta era su realidad ahora. Y era feliz. En una entrevista, le preguntaron a Laura sobre el amor de su vida. Miró al reportero, reflexionó unos segundos y respondió que el amor de su vida fue aquel que perdió por no saber valorarlo. Lo dijo sin dramatismo, sin culpa exagerada, pero con la lucidez de quien comprende el peso de las decisiones. Añadió que, a veces, el amor de nuestra vida no es el que se queda, sino el que nos transforma, incluso con su partida. El reportero, sorprendido, le preguntó si aún lo veía. Ella sonrió y respondió: él vive en otro tiempo, en otra historia. Y yo, en la mía. Y todo está bien así. Y así termina esta historia. No con reencuentros milagrosos ni con finales románticos forzados. Sino con verdades expuestas, con corazones sanados, con caminos que corrieron paralelos pero dejaron profundas huellas. Porque algunas pérdidas nos enseñan más que cualquier victoria. Porque el amor, cuando no se respeta, tiene un precio muy alto. Y porque, al final, todos buscamos lo mismo, a alguien que permanezca incluso cuando se apague el brillo de lo nuevo. Pero para merecer a ese alguien, tú también tienes que serlo. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Crees que Laura merecía una segunda oportunidad o que Daniel hizo lo correcto al seguir adelante? Nos encantaría saber qué opinas. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para escuchar más historias como esta, historias reales, dolorosas y transformadoras. Recuerda, la traición destruye familias, hogares, futuros y, sobre todo, la confianza. El amor no sobrevive a las mentiras. El canal no apoya ningún tipo de traición. El objetivo de nuestras historias es advertir, conmover e inspirar la reflexión. Que esta historia sirva de espejo y, quizás, de puerta de entrada a nuevos comienzos más sinceros.